Licenciado Arana, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Luego de las elecciones de este 2013 tenemos triunfador al economista Correa y le pregunto, ¿por qué apostar por Correa? Bueno, apostar por el presidente actual y ahora presidente reelecto por segunda ocasión es apuntar por un proceso, por una continuidad, ¿verdad? Ya han sido 6 años en donde se han evidenciado cambios. Ya evidenciado cambios que en su mayor parte son positivos. Digo en su mayor parte porque todavía falta, ¿no? Alguna vez yo conversaba también con algunas otras personas y les decía, yo les estaría mintiendo si les comento que nuestro país es la octava maravilla del mundo. Estaría siendo un farsante, un mentiroso, porque no es la octava maravilla del mundo. Estamos en un proceso en donde el cambio necesita darse, ¿verdad? Falta mucho por hacer, pero ya se ha hecho también bastante. Y eso se debe a la gestión que el actual mandatario lo ha hecho. Si no hubiera existido ese cambio, a lo mejor el presidente de la República hubiera tenido como destino el mismo destino que tuvo en su momento Abdalá Bucaram, Yamil Maguad, el mismo Lucio Gutiérrez, ¿ya? Porque la gente se cansó de eso, ¿verdad? La gente se cansó del que yo te prometo, llego al poder, me olvidé de ti, no te cumplo lo que te dije, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el actual mandatario, a través del proceso que él denominado Revolución Ciudadana, verdaderamente ha dado a conocer a la ciudadanía el cambio profundo que inclusive la ciudadanía puede ser partícipe de aquello, ¿verdad? Y eso está estructurado inclusivemente en la misma Constitución, y a través de la Constitución, o sea, se trazó las pautas, empezó a actuar, y eso es lo que le da a Rafael Correa nuevamente, ¿verdad?, la presidencia de la República. Y hay que destacar algo, le da con una mayoría que si tú analizas la historia republicana en el Ecuador, al menos esta última parte del retorno a la democracia, creo que es el primer presidente que tiene un respaldo mayoritario del 58%, ¿verdad? Inclusive se lleva un buen bloque legislativo y eso le da la pauta para aprobar las leyes que han estado pendientes. Es el primer presidente de la historia, ¿verdad? Así lo he dicho, hace 32 años que se ha retomado la democracia en el Ecuador. Sí. Y al actual presidente, ¿qué debe cambiar en el sentido por ejemplo, de sus formas de gobierno? De cambiar su forma de gobierno, lo único que yo le pediría al presidente, si tuviera la oportunidad, la dicha de estar frente a él, así como estoy en este momento contigo, es de que trate un poquito más de buscar el diálogo, ¿verdad? Y olvidarnos un poco de la confrontación. No digo que está mal, ¿verdad? Porque este país así tiene una sociedad indisciplinada y hay que actuar a veces con mano dura, porque la sociedad lo pide a gritos, ¿verdad? Inclusive si él actúa así por la clase política que hemos tenido. Y nos hemos dado cuenta que la gente inclusive está cansada de esa clase política. Y ya lo reconfirmó la ciudadanía este domingo. Sepultó a lo que el presidente alguna vez denominó la partidocracia, ¿verdad? La sepultó. Los partidos tradicionales no sacaron ni el 3%, ¿verdad? Te digo, como partido tradicional, el PRE, el Movimiento Popular Democrático, el Partido Social Cristiano, en el único bastión donde era líder, ¿verdad? Solamente saca 5 asambleístas de 20 posibles. Es decir, que estamos hablando de la cuarta parte. Guayaquil por primera vez, ojo, digo por primera vez porque es muy cierto, por primera vez le da el respaldo mayoritario al presidente actual de la República. Entonces eso cambia definitivamente el panorama político de nuestro país, ¿ya? Entonces yo le pediría al presidente que trate un poquito de dialogar con la oposición, pero también que sea una oposición muy accesible, ¿verdad? Por ejemplo, una oposición como Mauricio Rodas, que me parece que Mauricio Rodas, si se prepara muy bien, él puede ser un candidato potencial e inclusive un próximo presidente de la República en el 2017. Porque mira, Mauricio Rodas fue el primero en felicitar al presidente Correa, pero más que felicitar al presidente Correa, felicitó a los ecuatorianos, porque el triunfo del presidente Correa es el triunfo de los ecuatorianos, dijo él. Y si que los ecuatorianos marchan bien, obviamente van a marchar bien por el presidente Correa. Y a eso también se suma el candidato que estuvo en segundo lugar, Guillermo Lasso. O sea, esa es una oposición que verdaderamente merece, ¿verdad?, que se les abra la puerta para el diálogo. Pero si tú hablas de oposición, por ejemplo, un Lucio Gutiérrez, que toda la campaña se pasó, en vez de promulgar propuestas, se pasó haciendo comparaciones estadísticas, ¿verdad? Si tú quieres considerar como opositor y abrirle las puertas al opositor Álvaro Noboa, que lamentablemente Álvaro Noboa no tiene discurso ni tiene propuesta, o un Dalo Bucaram, ¿verdad?, que solamente pasa defendiendo al padre, ¿verdad?, y no se da cuenta que el papá tuvo la oportunidad de su vida, a lo mejor el papá se podía haber convertido en el Correa de esa época, de realizar un cambio profundo, pero no lo hizo. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo mismo que han estado acostumbrados a hacer los presidentes que han saqueado al país: coger sus maletas y salir fuera, ¿sí o no? Entonces, ese tipo de oposición lamentablemente no merece, ¿verdad?, que uno sea flexible y uno le abra las puertas para dialogar. Pero la nueva oposición, como dijo Guillermo Lasso,
este domingo se ha inaugurado la nueva oposición, esa oposición habría que analizarla y esa oposición se abría la oportunidad de entablar un diálogo ameno, ¿no? Porque no, aquí no estamos viendo el futuro de Rafael Correa o de la Revolución Ciudadana, estamos viendo el futuro del Ecuador, de los 14.500.000 habitantes que son. Desde su perspectiva, ¿quién sería el sucesor de Correa? Bueno, está muy difícil porque la imagen del presidente Correa en su movimiento político es única, ¿verdad? Yo apuntaría a un vicepresidente de Lenín Moreno porque él ha dejado la huella ya en la historia del país. Lenín Moreno, o al menos para no ser tan exagerado, al menos en estos 32 años de retorno a la democracia, Lenín Moreno se ha convertido en el mejor vicepresidente de la historia republicana del Ecuador, ¿ya? Esa figura sería una figura muy agradable para gobernar en los próximos 4 años después de este periodo 2013-2017, ¿no? El presidente desde este momento o el día que él sea nuevamente posesionado como presidente en su nuevo mandato, yo como Rafael Correa me empezaría a preparar a mi sucesor para cumplir con la palabra que el día domingo dijo en su discurso, ¿verdad? El poder es de ustedes, yo estoy de paso y en el 2017 ustedes, la nueva generación, deben de coger la posta. Entonces preparar a ese personaje que vaya a coger la posta, ¿verdad? Y que el proceso continúe sin tratar de tirar al piso las estructuras que ya prácticamente se han disipado. De no ser Correa, ¿quién cree que sería el presidente? Mira, lamentablemente no hay una figura política, al menos en el movimiento país, que tome la batuta de Correa. Uno que tiene un gran porcentaje podría ser Lenín Moreno, pero aquí también pesa también la decisión familiar, la decisión personal de Lenín Moreno. Lo que sí apunta es que Lenín Moreno se puede estar convirtiendo en el próximo ministro o secretario de la misión Manuel Espejo, que ahora ya la misión Manuel Espejo dejó ser tal para convertirse en una secretaría de parte del Estado. ¿Ya? Y yo apunto muchísimo que Lenín Moreno se va a hacer cargo de esa secretaría. Desde ahí Lenín Moreno puede empezar a moldear su figura para convertirse en un próximo presidente de la República. Ahora, si me preguntas del otro lado de la orilla, ya no del lado del movimiento país, ya no del lado de las izquierdas, ya vámonos al lado de la oposición. Un buen presidente y con el perfil que tiene, y lo vi en la campaña, lo leí en sus propuestas, me imagino que ustedes también con el deber que realizaron leyeron sus propuestas, se perfila todo muy bien Mauricio Rodas. Entonces podemos ver que él se puede estar apuntando muy bien siempre y cuando el círculo que lo rodea sea un círculo que verdaderamente aspire a realizar lo mismo que Mauricio Rodas quiere hacer por el país, ¿no? Y ahora del lado de las izquierdas, ¿verdad? Un candidato potencial puede ser Alberto Acosta, pero siempre y cuando que no se rodee de los partidos tradicionales políticos, ¿ya? Hablemos del MPD o Pachacuti, ¿ya? Que se rodee con gente nueva que verdaderamente quiera cumplir los ideales de país, ¿ya? O sea, los ideales de Ecuador. ¿Y qué es lo que quiere el Ecuador? Obviamente el bienestar común, en donde te garanticen salud, educación, seguridad, que es lo que estamos pidiendo y es el talón de Aquiles de este gobierno, ¿verdad? Donde te garanticen trabajo y donde garanticen verdaderamente el bienestar de todos y todas los ecuatorianos. Para el futuro tendremos Big Maradona en la política. Yo les comentaba a mis amigos y creo que en alguna conversación que tuve con ustedes les dije, yo siento que mi misión empezó en el momento que me convertí en profesor universitario, preparando a las futuras generaciones en el campo de la comunicación social, pero con eso no es suficiente. Entonces yo ya empiezo a coger la batuta y empiezo yo desde ahora a trazar mi camino, a preparar mi vida política para en el 2017 poder participar, poder ser partícipe de la vida política del Ecuador. No te estoy diciendo que en el 2017 me voy a convertir en el próximo presidente de la República porque te estaría mintiendo, pero sí voy a empezar a pelear un puesto para llegar al poder legislativo y desde allá ayudar a mi pueblo, porque yo he nacido de este pueblo y sé cuáles son las necesidades del pueblo ecuatoriano. Entonces estaría contribuyendo desde la asamblea así. Y sí me entusiasma la idea de convertirme en algún momento de mi vida en el presidente del país, y yo como meta me puse el 2025. En el 2025 a lo mejor, mediante claro está, podremos tener a un Bismar Arana participando en las elecciones presidenciales. Pero por el momento me siento feliz y contento contribuyendo, aportando con la formación de los próximos comunicadores sociales de la nueva generación, porque ese campo de la comunicación social lo necesita y en ustedes está ese futuro prometedor. El presente lo están construyendo ustedes y, como les dije alguna vez, el éxito está en sus manos. Solo de ustedes depende convertirse en los mejores comunicadores sociales del siglo XXI, y voy a contribuir con esa aportación que pueda dar desde mis conocimientos, poco mucho, ustedes me valorarán después, pero desde esa plataforma voy a empezar o estoy contribuyendo en el desarrollo del país. En un
un medio cubano leí, lo hicieron en una entrevista, que decía que la juventud es la parte mayoritaria de este gobierno. ¿Usted lo cree? Claro, porque ¿Qué tanto la juventud? La juventud despertó, y yo te digo porque eso me pasó a mí. Cuando Rafael Correa llegó por primera vez a participar como candidato a la República, estamos hablando de 6 años atrás, yo tenía 24 años. ¿Ya? Y me empezó a inyectar esa energía, esa autoestima de que verdaderamente el ecuatoriano existe en el mapa del mundo, ¿ya? Que verdaderamente el ecuatoriano es el ser más maravilloso de este mundo, ¿ya? Lamentablemente nosotros tardamos mucho en descubrir que somos valiosos, que somos verdaderas personas y que podemos contribuir muchísimo con el bienestar y desarrollo de este país. La juventud es el presente del Ecuador, no es el futuro como muchas personas y como muchos políticos alguna vez nos trataron de meter en nuestra cabeza. La juventud es el presente y tienen que ponerse, ¿verdad? Poner todas las ganas, poner todo el entusiasmo, poner parte de ustedes, porque este país va a salir adelante gracias a ustedes. No gracias ahorita a un presidente reelecto, no gracias a un profesor universitario, sino que gracias a ustedes. El motor fundamental de este Ecuador está en su gente, y su gente lo va a sacar adelante. Si su gente no empieza primero cambiándose por sí mismo, olvídense que este país no va a cambiar nunca. Agradezco muchísimo, licenciada. Gracias a ti y éxitos en tu carrera, éxitos a todos ustedes. Forman un excelente equipo y espero que sigan trabajando en equipo, porque vuelvo a insistir, los mejores logros son los que se consiguen en equipo, y ustedes creo que saborearon ese logro la semana anterior, ¿no? Así que sigan adelante por ese camino y por favor en equipo, porque el equipo necesita este Ecuador. Gracias.